Muy buenas amigos de Dabar Kodesh. Estamos aquí en una nueva entrega, hablando en esta nueva entrega de la fiesta de Shavuot. En Yom Rishon, que es el día que nosotros conocemos en nuestra cultura como el domingo, se celebra la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot tiene una parte histórica, tiene una parte agrícola y tiene un cumplimiento de tipo profético. Por ejemplo, podemos enumerar una serie de datos muy importantes para entender la fiesta de Shavuot y su significado. En el antiguo Israel habían 3 fiestas, las cuales todas tenían que ver con el presentar el primer fruto de la tierra ante Yahweh. Por ejemplo, en Levítico capítulo 23, verso 9, dice de la siguiente manera: y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Yahweh. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. Esta es una referencia a la fiesta de los Bikurim, que se celebraba el día 17 del mes de Abib, en el cual Yahweh había establecido que los hijos de Israel, cuando poseyeran la tierra, tenían que presentar el llamado Homer de gavilla de cebada. Y esta era una de las 3 fiestas que tenían que tener algo muy ligado a la agricultura en el antiguo Israel. Los sacerdotes tomaban el Homer y entonces lo presentaban a Yahweh, y con esto también se comenzaba el conteo de 7 semanas donde se tenía que presentar un Homer de cebada día tras día a Yahweh en el templo en el cual había construido Salomón por escogencia de Yahweh. También la segunda fiesta, que tenía que ver con la presentación de los primeros frutos, era la fiesta de Shavuot, conforme a Levítico capítulo 9, verso 15 al verso 32, donde el pueblo de Israel al 50º día, que es de donde proviene la palabra Pentecostés, tenían que presentar a Yahweh un canasto de fruto y 2 panes de trigo, para poder así entonces celebrar la fiesta de Shavuot. Y la tercera fiesta, que también era de santa convocación, en la cual todos los hijos de Israel tenían que presentarse ante Yahweh, presentando el fruto de la tierra y meciéndolo ante él, es en la fiesta de Sukkot, Hag Sukkot, o fiesta de los tabernáculos, como nosotros así lo conocemos. Ahora, ¿qué enseñanza nos trae esto a nosotros? ¿Cuál es su importancia? La fiesta de los primeros frutos, la fiesta de los Bikurim, el sumo sacerdote, luego de que sacrificaba el cordero de Pesach, el cordero de la Pascua, a la hora del sacrificio, a la hora 9 del día o 3 de la tarde, él cruzaba desde el monte del templo hacia el monte de los olivos, yendo por el puente que cruzaba el valle de Cedrón, del monte del templo al monte de los olivos. Y allí habían lugares donde habían campos de cebada. Entonces, los sacerdotes tenían que
escoger las primicias de esto y luego entonces las ataban en manojos de cebada en la espiga y volvían al templo. Entonces el sumo sacerdote duraba 3 días y al tercer día, en las fiestas de los Bikurim, venía y subía al templo y allí entonces presentaba los primeros frutos y era mecido delante de Yahweh y tenía que ofrecer las 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite de oliva, que era una ofrenda encendida de olor gratísimo a Yahweh, y su libación era de vino con una parte de un hin. Entonces, ¿qué nos enseña esto en cuanto al cumplimiento? ¿Qué tiene que ver estas fiestas, esta presentación de los primeros frutos, tanto en Bikurim, que es la fiesta de las primicias, Shavuot, que es la fiesta de la semana, y Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos? ¿Cómo se cumple esto? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué enseñanza nos da? Y así entonces nosotros podemos entender a qué se refieren este tipo de cosas. Bueno, si lo vamos a ver a través del cumplimiento profético de Yahshua HaMashiach, quien murió como el Cordero de Pesach entre las tardes de Pesach y el primer día de Hag HaMatzot, o panes y levadura. Él fue sepultado allí en el Monte de los Olivos, donde fue colgado en un madero. Entonces, al tercer día, el Mesías es levantado de entre los muertos, al día 17. Y conforme al Evangelio de Mateo, en su capítulo 27, versos 52 y 53, hay un dato muy precioso que las Escrituras nos trae de lo que pasó con nuestro Señor. Y dice de la siguiente manera, verso 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El Mesías no resucitó solo conforme al Evangelio de Mateo, sino que muchos santos resucitaron conjuntamente con él. Pero cuando nosotros celebramos que nuestro Mesías fue colgado como el Cordero de Pesach, nosotros hablamos de la resurrección del Mesías, pero no hablamos de lo que resucitaron con el Mesías. Nadie da una explicación qué sucedió con estos santos que resucitaron conjuntamente con él, conforme al Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 52 al verso 54. El sumo sacerdote, cuando se levantaba para celebrar la fiesta de los Bikurim, tenía que a tempranas horas de la mañana subir al monte del templo con las gavillas, con las primicias de la cosecha de la cebada que él había recolectado momentos después de haber crucificado el Cordero de Pesach, y tenía que subir al monte del templo y allí mecer la gavilla. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí con el Mesías y qué cumplimiento profético tiene esto y con lo que tiene que ver con la presentación de los primeros frutos? Bueno, es que cuando el Mesías resucita, y en el Evangelio de Juan, María Magdalena, las Marías se presentaron al sepulcro para allí ir al sepulcro y hacer algún tipo de cosa con el cuerpo del maestro.
El Evangelio de Juan, en el capítulo 20, 20 a partir de el verso 13 en adelante, que dice: y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Yeshua que estaba allí, mas no sabía que era Yeshua. Yeshua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Adón, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yahshua le dijo, Miriam. Volviéndose a ella le dijo, Raboni, palabra hebrea que quiere decir maestro. Y Yahshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces Miriam de Magdalena, para dar a sus discípulos la nueva de que había visto al Adón, que él había dicho estas cosas. ¿Qué sucedía en el momento en que en la mañana de ofrecer o de presentar ante Yahweh la ofrenda de los bicurín? ¿Por qué Yahshua, nuestro Mesías, nuestro Adón, no permitió que Miriam de Magdalena le tocase? Sencillamente, era que el sumo sacerdote no podía ser tocado por nadie antes de que presentase la gavilla, o sea, la ofrenda de los primeros frutos. Y nuestro Señor estaba presentando ante el Padre el primer fruto de la redención, porque ya Él había muerto y había resucitado, pero no había resucitado solo. Él tomó todo lo que habían resucitado con Él y lo había presentado como el primer fruto de la redención al Padre Celestial. También en la segunda fiesta, donde había que presentar los primeros frutos que eran tomados en esa época, es precisamente en la fiesta que se va a conmemorar este primer día de la semana, lo que en Occidente conocemos como el domingo. Bueno, ¿qué podemos decir sobre eso? Lo siguiente podemos decir. Luego de que el pueblo de Israel duraba 7 semanas, o sea, un espacio de 49 días, presentando estas primicias del hombre de cebada a Yahweh, en el día número 50, en el día de la fiesta de Shavuot, los hebreos tenían que tomar una cosecha de los primeros frutos que recogían al final de la primavera y presentarlo ante Yahweh conjuntamente con 2 panes de trigo. ¿Qué cumplimiento profético tiene esto? Bueno, si nosotros contamos que desde la resurrección del Mashiach, 3 días después de haber sido colgado en un madero, hasta el momento donde él se le presentó ante sus discípulos, las escrituras nos enseñan que el Mesías duró un espacio de 40 días antes de ascender al reino de los cielos, conforme a Hechos capítulo 1. Y entonces, cuando él se despide de sus discípulos, estando allí, él les dijo que no se fuesen de Jerusalén, sino que allí esperaran el momento de ser investidos con el Espíritu de Yahweh, con el Rúa de Yahweh, o lo que nosotros conocemos como el Espíritu Santo. Y conforme al capítulo 2 del libro de los Hechos, dice en el verso 1 que era el día de Pentecostés, y Pentecostés lo que significa es 50º días, o sea, un espacio de 50 días, que era precisamente lo que se conoce como en el hebreo como la fiesta de Shavuot. Estando los discípulos del Mesías allí en el monte del templo, descendió sobre ellos como un viento recio, como dicen las escrituras, y ellos fueron investidos, fueron llenos del Rúa de Yahweh, del Espíritu de Yahweh. Entonces, allí se encontraban judíos y prosélitos de diferentes partes del mundo. Habían judíos y prosélitos de Elán, de Babilonia, de Arabia, de Egipto, de Capadocia, de Roma, de Grecia, del Ponto y de muchísimos lugares que hablaban diferentes lenguas, además de que hablaban hebreo. Y cuando estos fueron investidos con el poder de Yahweh, alguien dijo, estos están a temprana hora de la mañana
a la tercera hora del día, o sea, a las 9 de la mañana, están llenos de monstruos. O sea, muchas personas cuando vieron el impacto del Espíritu en Shavuot, creyeron que estos hombres habían tomado vino y estaban borrachos. Mas Pedro, levantándose, dijo que ellos no estaban borrachos, sino que en ese día se estaba cumpliendo una promesa poderosa. Y cuando Pedro inicia esa predicación bajo la llenura del Rúa de Yahweh, bajo la llenura del Espíritu de Dios, entonces dice las Escrituras en el libro de Hechos que 3,000 hicieron su decisión de fe. O sea que la fiesta de Shavuot o fiesta de Pentecostés, donde nosotros anunciamos que fue el nacimiento, el nuevo comienzo de los creyentes en Yahshua HaMashiach. Pero lo más importante de todo esto es que así como en Israel ellos tenían que presentar un canasto lleno de frutos y panes elaborados, como una figura de que cuando nosotros recibimos la palabra y el Espíritu de Yahweh a través de la fe en la sangre de Yahshua HaMashiach, nuestra vida pasa a ser una vida de un estado natural a una vida fructificante y una vida elaborada, representada en los 2 panes de trigo con levadura que tenían que ser presentados en aquel lugar. Además, también fue una época de cosecha, de recoger la cosecha, que tiene que ver con los 3,000 que aceptaron a Yahshua HaMashiach como su Señor y como su Salvador. Entonces, el sentido de la fiesta de Shavuot, primero, en su primer orden, tiene que ver con que Yahweh le dio la Torá al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Una Torá que para los judíos significa no estar en un estado de opresión, sino en un estado de libertad. ¿Por qué? Porque Yahweh le dio la oportunidad a ellos de elegir entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas, entre el reino de los cielos y el reino de este mundo. Le dio esa palabra de verdad, una palabra que iba a ser del pueblo de Israel un pueblo kadosh, un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo diferente, un pueblo no común. Pero faltaba la muerte del Cordero de Dios y faltaba que se cumpliese el hecho de que por los méritos del Mesías, por su muerte, por su resurrección, sus creyentes, todos aquellos que creyeran en él, fuesen judíos o fuesen prosélitos o fuesen gentiles, que creyesen en él y que le siguiesen y que obedeciesen su palabra, iban a recibir como promesa el Rúa de Yahweh, o sea, el Espíritu Santo. Y en ese día, en ese preciso día, hubo una cosecha de unas 3,000 personas que abrazaron la fe en Yahshua HaMashiach, y allí se dio el gran inicio de este pueblo, de esta congregación de judíos y de gentiles que ha creído en Yahshua HaMashiach. Entonces tenemos que en la fiesta de los Bikurim, Yahshua recogió la primer cosecha de la obra de redención. En la fiesta de Shavuot tenemos entonces que Yahshua recoge la primer cosecha de los creyentes en él. Y entonces en la tercera fiesta, que es la fiesta de Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos, era la tercera fiesta donde en el pueblo de Israel tenía y debía presentar los frutos finales del año que se recogían en Israel, ya en época del otoño. Ahora, ¿qué enseñanza o qué significado tiene el hecho de recoger los frutos en esta época del año? Si nosotros podemos entender el significado de las fiestas que Yahweh ordenó, su origen histórico, su significado profético, su cumplimiento en el ministerio de Yeshua en cuanto a la redención, tanto en su primera venida como en su retorno a esta tierra, podemos entender de que el recoger las cosechas estaba altamente ligado a aglutinar un pueblo que hubiese mantenido una fe en el Dios de Israel y una fe en el Mesías judío. Por ejemplo, Jesús de Nazaret vuelve a la tierra en la fiesta de Yom Teruah, en la fiesta de las trompetas.
Él tiene que cumplir con las 3 fiestas del otoño en su retorno. Pero la recolección final del pueblo, o sea, el fruto de su obra que él tiene que recoger, será reunido en la fiesta de Sukkot o en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, las 3 grandes fiestas de convocación en Israel, que son la Pascua o panes sin levadura, la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de la semana o de Pentecostés, y la tercera fiesta de Santa Convocación, que es la fiesta de Sukkot o los tabernáculos, tienen un origen histórico, tienen una razón agrícola, tienen un cumplimiento en el Mesías, pero también tienen que ver con el recoger los frutos de la obra de Dios por la humanidad en esta tierra. En este sábado es un día significativo para todos aquellos que creemos en el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque este domingo, el primer día de la semana, se celebra el día en que Yahweh le entregó la Torá al pueblo de Israel, pero también el día en que Yahweh nos entregó su Espíritu para prepararnos a nosotros como árboles frutales, al cual tenemos que ser recogidos como cosecha, para así ser juntados, reunidos como un solo pueblo en el plan de redención que Yahweh ha establecido a través de su Hijo por medio de la palabra. Así que en este primer día de la semana es un día que debe ser de regocijo para nosotros, que debemos entender su significado histórico, agrícola, profético y a través de nuestro Señor, y así poder entender qué está haciendo Yahweh, cuál es su plan, cuál es su propósito, cómo Él ha establecido las cosas y cómo debemos nosotros pues entender lo que Él ha hecho. Gracias por brindarnos este pequeño momento en Dabar Kodesh. Que Yahweh te siga bendiciendo cada día más. Shalom.